Puedes ser una excelente persona y aún así estar perdiendo en la vida. Suena contradictorio, casi injusto, pero es una de las verdades más silenciadas que existen. Conozco, y probablemente tú también, gente honesta, trabajadora, con buenas intenciones, que lleva años estancada, pasada por encima, ignorada, mientras otros, con mucha menos ética, avanzan sin esfuerzo aparente. La diferencia no está en el carácter, está en la lectura del terreno. Unos juegan el juego y otros solo lo sufren. Y hasta que no entiendas esa distinción, vas a seguir confundiendo tu bondad con tu estrategia como si fueran lo mismo, cuando en realidad una no sustituye a la otra. Vamos a decirlo sin adornos, la vida no premia a quien más se esfuerza, premia a quien mejor entiende las reglas del juego que está jugando, y la mayoría de las personas ni siquiera saben que están jugando uno. Van por la vida pensando que basta con ser correctos, con cumplir, con no hacerle daño a nadie, y esperan que eso alcance. Pero el mundo no funciona por justicia poética. Funciona por percepción, por posicionamiento, por quien entiende antes que los demás cómo se mueven realmente las cosas debajo de la superficie. Duele decirlo así de crudo, pero si tú sigues operando con las reglas que te enseñaron de niño, sé bueno, trabaja duro, espera tu turno mientras el resto juega con reglas actualizadas, vas a seguir perdiendo terreno año tras año, preguntándote por qué el esfuerzo no se traduce en resultados. Aquí es donde tenemos que hacer una distinción importante, porque este tema se malinterpreta con facilidad. Ser astuto no es lo mismo que ser manipulador. No estamos hablando de mentir, de traicionar, de pisar a otros para subir. Eso no es astucia, es mediocridad con maquillaje, y tarde o temprano se paga con la propia reputación, con relaciones rotas, con una vida construida sobre arena. La astucia real es otra cosa completamente distinta. Es la capacidad de observar antes de reaccionar, de entender las intenciones reales detrás de las palabras bonitas, de saber cuándo hablar y cuándo callar, de proteger tu energía y tu tiempo de quien no los merece, de negociar en lugar de suplicar, de pedir en lugar de esperar a que te den. Es, en el fondo, dejar de ser un actor pasivo de tu propia historia para convertirte en alguien que participa activamente en las decisiones que definen su vida. Piensa en cuántas veces te ha pasado esto. Dijiste que sí cuando en realidad querías decir que no, solo porque te dio miedo el conflicto o la incomodidad de negarte. Cediste tu tiempo, tu energía o tu dinero a alguien que ni siquiera te lo agradeció, porque pensaste que negarte te haría ver como mala persona. Confiaste en alguien demasiado rápido, sin observar primero sus patrones, sus intereses, sus contradicciones, y esa confianza terminó siendo usada en tu contra. Ninguna de esas situaciones fue mala suerte. Fue, en cada caso, una falta de lectura, una falta de estrategia. Y aquí está la parte que más cuesta aceptar. Nadie te va a enseñar esto en la escuela, ni en casa, porque suena feo, porque parece contradecir los valores con los que fuiste criado. Pero la bondad sin inteligencia no es virtud, es vulnerabilidad disfrazada de virtud. Hay una razón psicológica detrás de todo esto, y vale la pena entenderla porque cambia por completo la forma en que te vas a mirar a ti mismo después de escuchar esto. Las personas más ingenuas no son las menos inteligentes. Son casi siempre las que más necesitan creer que el mundo es justo. Ese deseo tan humano de pensar que si tú actúas bien todo va a estar bien es exactamente lo que te vuelve predecible. Y ser predecible en un entorno donde otros sí observan, calculan y se mueven con intención es quedar expuesto. No es un defecto moral, entiéndelo bien, no te estoy diciendo que seas ingenuo por ser mala persona. Es un punto ciego. Y los puntos ciegos, si no se corrigen a tiempo, se pagan una y otra vez. En el trabajo, cuando otro se lleva el crédito de algo que tú construiste, en las relaciones, cuando das más de lo que recibes y lo justificas con amor. En las decisiones importantes, cuando firmas, aceptas o cedes sin haber leído completamente la situación. Ahora, hay algo que quiero preguntarte directamente, porque quiero que lo pienses en serio, no como una frase retórica de video motivacional. ¿Cuántas oportunidades has perdido no por falta de capacidad, sino por falta de estrategia? Piensa en ese trabajo que no conseguiste porque no supiste venderte, aunque eras el más preparado. Piensa en esa relación en la que diste todo y terminaste sintiéndote usado, porque nunca pusiste límites claros. Piensa en esa vez que alguien se aprovechó de tu buena voluntad y tú, en lugar de aprender de eso, decidiste ser todavía más bueno para compensar, como si la solución al abuso fuera más entrega en vez de más discernimiento. Ese patrón, si no se interrumpe, se repite toda la vida. Y no porque el mundo esté en tu contra, sino porque tú sigues entrando al mismo juego con las mismas reglas ingenuas, esperando un resultado diferente. Vamos a hablar de algo que casi nadie menciona: el miedo a parecer calculador.
Muchas personas evitan pensar estratégicamente porque asocian la palabra estrategia con algo frío, egoísta, casi sucio, y esa asociación es parte del problema. Te enseñaron que pensar antes de actuar, que proteger tus intereses, que negociar en lugar de regalar, es de alguna manera menos noble que entregarte sin condiciones. Pero esa creencia limitante es exactamente lo que te mantiene atrapado. La persona astuta no deja de ser buena, simplemente deja de ser explotable. Y esa diferencia lo cambia todo, porque una vez que dejas de ser fácil de leer, de predecir, de manipular, empiezas a tomar decisiones desde un lugar de fuerza real, no desde el miedo a decepcionar a los demás. Hay también una confusión muy extendida entre paciencia y pasividad, y vale la pena detenernos aquí porque muchísima gente vive atrapada en ella sin saberlo. La paciencia real implica esperar el momento correcto para actuar, mientras te preparas, observas y construyes en silencio. La pasividad, en cambio, es simplemente no actuar, dejar que las cosas pasen y llamarle a eso confiar en el proceso. ¿Cuántas veces te has quedado quieto frente a una injusticia, frente a una oportunidad, frente a una relación que ya no te servía, diciéndote que todo pasa por algo o que hay que dejar que la vida fluya, cuando en realidad lo que estabas haciendo era evitar el esfuerzo incómodo de tomar una decisión? La astucia no es sinónimo de urgencia ni de manipulación del tiempo, pero tampoco es excusa para la inacción disfrazada de sabiduría espiritual. Vamos a lo práctico, porque de nada sirve entender esto si no sabes qué hacer con ello. La primera herramienta es simple pero incómoda. Antes de responder algo importante, detente. No respondas de inmediato, no aceptes en caliente, no te comprometas por el simple hecho de evitar el silencio incómodo. La gente astuta se toma su tiempo antes de decir sí. Déjame pensarlo, es una de las frases más poderosas que existen, porque te devuelve el control de la situación y te saca del modo reactivo en el que la mayoría vive atrapada. Practícalo esta semana. La próxima vez que alguien te pida algo que te genere duda, no respondas en el momento, date al menos unas horas. La segunda herramienta tiene que ver con observar patrones antes de confiar. No se trata de sospechar de todo el mundo ni de volverte paranoico, se trata de prestar atención a cómo actúa una persona repetidamente, no a lo que dice una sola vez. Alguien que te promete cosas grandes pero nunca cumple lo pequeño te está dando información valiosísima sobre quién es. Alguien que solo aparece cuando necesita algo de ti también. La astucia empieza por dejar de escuchar las palabras y empezar a leer los patrones de comportamiento sostenidos en el tiempo. Antes de confiar tu tiempo, tu dinero o tu vulnerabilidad emocional a alguien, pregúntate, ¿lo que esta persona ha hecho consistentemente coincide con lo que dice que es? La tercera herramienta es aprender a negociar en lugar de suplicar. Esto aplica en el trabajo, en las relaciones, en la vida en general. Suplicar es pedir desde la carencia, desde el miedo a que te digan que no. Negociar es ofrecer algo a cambio, entender qué necesita la otra parte y encontrar un punto donde ambos ganen, o al menos donde tú no pierdas todo. La próxima vez que necesites pedir un aumento, un favor grande, o simplemente que alguien respete un límite tuyo, no lo hagas desde la justificación constante ni desde la disculpa. Preséntalo como lo que es, una propuesta razonable con argumentos claros, sin necesidad de rebajarte para que la otra persona se sienta cómoda. La cuarta herramienta, y esta es dura, es aceptar que no todos merecen tu honestidad total. Sé que esto contradice todo lo que probablemente te enseñaron sobre ser transparente y auténtico con todo el mundo. Pero la transparencia total con personas que no tienen buenas intenciones no es virtud, es munición que les estás regalando. No tienes que mentir. Simplemente no tienes que contarle todos tus planes, tus miedos, tus recursos o tus debilidades a cualquiera que te los pregunte con simpatía. Guarda tu información estratégica para quienes se han ganado, con hechos y no con palabras, el derecho a tenerla. La quinta herramienta es aprender a soltar relaciones o compromisos que ya te están costando más de lo que te aportan, sin necesidad de una explicación perfecta ni de esperar el permiso emocional de nadie. Muchas personas se quedan años en un trabajo, una amistad o una relación que claramente ya no les suma, esperando la señal definitiva, la prueba irrefutable que justifique irse. Esa señal casi nunca llega con la claridad que esperamos. La persona astuta aprende a confiar en el patrón acumulado de evidencia, no en la esperanza de que el próximo capítulo sea distinto. Haz este ejercicio. Escribe en una hoja 3 situaciones de tu vida actual que llevas tiempo justificando, aunque en el fondo sabes que ya no funcionan. Solo con nombrarlas empiezas a quitarles poder. Y aquí quiero que te hagas otra pregunta, porque esta es todavía más incómoda que la anterior. ¿A cuántas personas les has dado acceso completo a tu vida, a tus planes, a tu corazón,
sin que ellas hayan demostrado con acciones que merecían esa confianza? No te lo pregunto para que te sientas culpable. Te lo pregunto porque ahí, exactamente ahí, está la raíz de buena parte del dolor que has cargado. No fue mala suerte, fue apertura sin discernimiento. Y eso se puede corregir empezando hoy mismo con la próxima persona a la que estés a punto de entregarle algo importante de ti. Ahora, hay un punto que quiero dejar completamente claro, porque no quiero que salgas de este video pensando que la solución es volverte una persona fría, distante o desconfiada de todo el mundo. Eso sería reemplazar un extremo dañino por otro. La meta no es dejar de confiar, es aprender a confiar con criterio. La meta no es dejar de dar, es aprender a dar sin vaciarte por completo cada vez. La meta no es volverte calculador con quienes de verdad te quieren bien. Es dejar de regalar esa misma entrega incondicional a quienes ni siquiera se lo han ganado. La astucia bien entendida no te aleja de las personas, te acerca a las correctas, porque dejas de desperdiciar tu energía en vínculos que nunca debieron durar tanto. Otra cosa que quiero abordar es el costo silencioso de la ingenuidad prolongada, porque no es solo un tema de oportunidades perdidas, es también un tema de autoestima. Cada vez que te pasan por encima y no dices nada, cada vez que cedes por evitar el conflicto, cada vez que alguien se aprovecha de tu buena fe y tú lo justificas en lugar de ponerle límite, algo se rompe internamente. Empiezas a sentir, aunque no lo digas en voz alta, que tu bondad es una debilidad, que ser buena persona te ha costado más de lo que te ha dado. Y ese resentimiento silencioso, si no se transforma en acción, termina convirtiéndose en amargura, en desconfianza generalizada o peor aún, en la resignación de pensar que así es la vida y no hay nada que hacer. Pero sí hay algo que hacer, y ya te lo estoy dando. Piensa también en cómo esta forma de ver la vida afecta las decisiones grandes, no solo las cotidianas. Las personas astutas no toman decisiones importantes basadas únicamente en la emoción del momento. Antes de firmar un contrato, de aceptar una sociedad, de mudarse por amor a otra ciudad, de prestar dinero a un familiar, se hacen preguntas incómodas. ¿Qué pasa si esto sale mal? ¿Qué protección tengo si la otra persona no cumple? ¿Estoy decidiendo esto por convicción o por miedo a decepcionar a alguien? Esas preguntas no son pesimismo, son responsabilidad. Son la diferencia entre construir una vida sobre cimientos sólidos o sobre la esperanza de que todo salga bien porque tú tuviste buenas intenciones. Hay una última capa de esto que rara vez se menciona y es la relación entre astucia y descanso mental. Cuando pasas años sin leer bien a las personas, sin anticipar los movimientos ajenos, sin proteger tus límites, tu mente vive en un estado constante de sorpresa y reacción. Todo te toma desprevenido. Cada traición, cada decepción, cada situación injusta llega como un golpe inesperado, porque nunca desarrollaste la capacidad de verla venir. En cambio, cuando empiezas a observar con más atención, a entender patrones, a anticipar intenciones, algo curioso ocurre. Dejas de vivir sorprendido todo el tiempo. Ganas una calma distinta, no porque el mundo se haya vuelto más amable contigo, sino porque tú dejaste de estar ciego frente a él. Esa calma, esa capacidad de no reaccionar desde el shock, sino desde la comprensión, es uno de los regalos menos hablados de la astucia bien entendida. Quiero que entiendas algo más porque es quizás la parte más liberadora de todo esto. Aprender a jugar mejor no te hace culpable de nada. No es egoísmo cuidar tus intereses, no es traición proteger tu energía, no es maldad dejar de dar explicaciones a quien no se las merece. Durante años probablemente te enseñaron, de forma directa o indirecta, que priorizarte a ti mismo es una forma de egoísmo, y esa culpa fabricada es precisamente lo que te mantiene jugando en desventaja. Vas a tener que desaprender esa culpa si de verdad quieres cambiar algo. No de golpe, no de forma dramática, pero sí de manera consciente, cada vez que sientas esa vocecita que te dice que estás siendo mala persona por poner un límite razonable. Y quiero cerrar con algo que quizás no esperabas escuchar en un video sobre astucia. La persona más peligrosa en cualquier entorno no es la más agresiva, ni la más ruidosa, ni la más manipuladora. Es la más tranquila, la que observa antes de hablar, la que no necesita demostrar nada porque ya sabe lo que vale, la que no reacciona ante cada provocación porque entiende que reaccionar es entregarle el control a otro. Esa calma no nace de la ingenuidad, nace de haber entendido profundamente cómo funciona el mundo y de haber decidido que ya no va a pagar el precio de no saberlo. Esa es la persona en la que te puedes convertir, no de la noche a la mañana, pero sí con cada decisión pequeña en la que elijas pensar antes de entregarte, observar antes de confiar y valorarte antes de complacer.
La vida no te va a recompensar solo por ser buena persona, eso ya deberías haberlo entendido a estas alturas, pero tampoco te va a castigar para siempre por haber sido ingenuo en el pasado. Cada día es una nueva oportunidad para jugar diferente, con la misma bondad que siempre tuviste, pero con los ojos abiertos, con la mente despierta, con la estrategia que nadie te enseñó, pero que ya empezaste a construir desde el momento en que decidiste escuchar esto hasta el final. Obligarte a ser astuto no es traicionar quién eres, es finalmente empezar a protegerlo. Si llegaste hasta aquí, comenta algo que te haya hecho pensar de este video o cuenta una vez en la que te diste cuenta de que fuiste demasiado ingenuo con alguien que no lo merecía. Ese comentario, aunque no lo creas, puede ser el primer movimiento consciente hacia una forma distinta de jugar. Y si en unos meses vuelves a leer lo que escribiste hoy, quiero que sea porque ya empezaste a cambiar las reglas con las que estabas jugando.